Sa- Vale, ini. Oh, Ahora, ahora muy bien. ahora Oh, sí. ya, ya. Ah, muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mm, Buenas tardes. Oye, ini cuando se va a chamales, Que sí, ya estamos todos. Falta una persona, Ani Paloma, Sí. y va a entrar enseguida. A ver dónde coge el zoom aquí. Ah, vale, pues estupendo. Ah, es que tengo esta camarita que voy a ver si funciona como. A ver si me puede funcionar. cuando parece que tú tienes que ver que linda. Antes Que si Google. queréis ir preguntando cosas o hay que esperar. Ya estamos todos, o sea que podemos ir preguntando. Vale. Pues venga, podéis preguntar o levantar la mano y vamos, si hay varias, y vamos viendo un poco. Vale, pues quien quiera preguntar. Pues yo tenía una pregunta que con la sesión, el módulo que hemos terminado ahora, hay muchos conceptos, ¿no? Y entonces, a veces los conceptos para mí son difíciles de recordar, ¿no? Porque sobre todo cuando son conceptos muy parecidos, a veces el concepto en lo que es en la lengua castellana es difícil, no es directamente fácil de recordar. Entonces, ¿hasta qué punto hemos recibido esta sesión, este módulo? ¿Hasta qué punto es importante conocer muy bien el tema, recordar las cosas? Esa es un poco mi pregunta, sobre todo para gente que como yo se me olvidan las cosas. Este tipo de conceptos se me olvidan. Que la ti, que no tiene, o sea, ¿es verdaderamente importante o podemos olvidarnos de todo? No pasa nada, como es un poco difícil de recordar. Que se la. Mm, Di. Lorik. Lorik nichel que che mure ves. Kaisena. Di Lorik. Tanye. Pema motora. Tanye. Loga loga no, mamutani. Teya kapotu. Teya pe kapo. Vale. Ani spenki tola. Dis. Norkire lela o kaisena kocho pe dabot mamuyore. Min. Ani. Vale. Nga tengi min dosa. Nga jeto dosa. Vale. Mm, ya, ya. Kāngi dōzhi yīsō nē, dāwa dōzhi bāmbē shirī dāmbē, shūnyē dēnzē bē kōdām tēlā chācē Cotámtela, lō. cháchelo. Ya, ya, Bueno, nī kēntō sōngwa lā, tsamjī me he puesto tēshtirē ante el sē Buda shūgī nī. Sakyamuni. Así que un saludo a todos vosotros hoy, para empezar. Nē, tāntē kirāngi tīwa tīwa nē shī, anō lōrī dī bē jēsī zhōng kēntē chēgī yor bē, āñi sēnā lōb zhōng shībē kāli yāng tēs kālē kāpū tūs, tāñi yā tōsū sārba mōngu chē, tsīng dāwa dō mōngu tē dōsā dī, mōne kāyō mā rē, dī tōla sīm kāpū tāng, yāng jē dōyā tīrē tāng, tīrē yuwa tā kāri tīngi yor sī lā wī nē, kō tīng sabu yuwa tā shī tīngi yor sī. Claro, el hecho de que sea difícil de memorizar todos los términos y que haya muchos términos, lo que nos muestra es que es un estudio profundo. Bēni sēshā nā ngā tō
차 세단들이 꼬르꼬단들이 라면 레라하고 그러스. Y eh, 오만 si, 뱀에 si, 오만 뱀에 온데들이 라면 차들이 세고래 꼬르들이 고고래 라면 남자하고 되고 동안스. porque hay otras cosas que son más fáciles, por ejemplo, del lado del método, ¿no? Como por ejemplo, si os digo, hay que recitar un Mani Padme Hum o hay que hacer coras, pues eso es muy fácil de entender. 이내양 내 저디 루기 저치단데 저 템베야레 에스터와. Y eso son acciones del cuerpo, físicas. 근데 저 뭐마디 셈내셔야지 인도잖아요. 셈사들 로셔야들. 네 들나로라 망보여잖아요. 로릭스가 내가 테레스. 로스는 셈와. 릭스는 남자 망보여베 다 테레스. Y eh, el verdadero budismo, la verdadera práctica del budismo, no es la práctica del cuerpo, hechas con el cuerpo, sino con la mente, ¿no? Entonces tenemos que realmente tener una idea de las distintas cogniciones y mentes que hay. Y por eso Lorik significa lo, significa mente, y Rik significa tipos de mente, tipos, ¿no? Tipos de mentes. 근데 진디 제저 릭게 다마나 망보여 되게디. 아니 시야는 거네 에스칼라하고 요데 엔데레스. Y sí, es verdad que es un poco difícil de explicar los tipos de mentes que hay. Es más difícil que explicar cosas físicas. 제종가 백현의 숨으로서는 꿈에 따왔으니 장조장에 항공운에 깔락하고요. 그냥 우주 접제디 체외는 이미직 때문에 시험 거를 숨으로서. La Madre Capa decía que es difícil, por ejemplo, estudiar la escuela prasángica, eh, pero que bueno, pues que si nos ponemos a ello, pues lo vamos a conseguir. 사이즈는 꿈에 따와디 차고도 수요시하나 뭐 서마도모니게 따와 줄이 깨버려 세워라. 꿈에 따와 마시는 동지도야요 말에는 달벨나무기 용식 말와스. Porque si no comprendemos la vacuidad, entonces no vamos a poder alcanzar la liberación, que hace falta comprender la vacuidad para eso. 되는 신앙 저기 망시디게 야고 시험발라 로이 가마로 요디 시한테 백해지 못 차요 그래서. Y del mismo modo también para poder comprender bien las bases del budismo es muy importante que comprendamos la categorización de las distintas cogniciones. 인제나 로리 잔디잔에 this 오늘 당에 다마라 먹고도 요같이 항상 마찬가지로 연구도 해야지 동토마 또저 잔디잔들이 용거리들이 양자장하나 아니 제세 시월에 검내 라워면 주베 뭐데 가요 많이 검나 내라고 맞아요 뭐 가요 말았어 로저 상말에라고 차예요 있습니다. Y claro, es verdad que al principio cuesta familiarizarse con la terminología, pero como dice Shantideva, no hay nada que no se vuelva más fácil con la práctica. 제가 로리디 시야디 계속도스 그냥 Es muy 장단이 원래 importante, 값이 그냥 다양 시야용 거です. es muy importante aprender teoría de mentes, pero también hay distintos modos de aprender. 그래 제가 로리 누이신 게 왜스? Por ejemplo, ¿te sabes las 7 cogniciones de la división en 7? Sí, lo hemos dado, pero no recuerdo exactamente todo. Es lo que pasa habitualmente, que se me olvida. Sé que soy consciente de que lo he dado y sé dónde buscarlo, pero no recuerdo ahora todo. Casi nada, básicamente. Es como que necesito como una pista, como que no llega ahí, mi memoria no llega nítidamente a todo. Es como que necesitaría como pistas. Mira, kawa la yopati, mati yopati, nga singi es, nya tanda nya gimes, tanda gati jesa, ta jeto gitu usa. 엔 로이 신이 가르리 생기도 왜
¿Y cuál es la Lo definición de... enseña lleva todo this tengo es. ¿Te acuerdas un poco de la definición de mente y las divisiones de mente? Ahora, por proximidad, como hace poco, la semana pasada vimos la definición de mente que estaba en relación a los factores mentales, ahora mismo tengo o sea, lo que recuerdo es eso. Las definiciones Ah, anteriores lo tengo como muy, 단다 bastante 조셈 olvidado. 조셈 따오치 땡기도 semba nga jesa. Ale. 조금 되게 난데 es. 조금 쓰되잖아요. 조금들이 아니 에 콜어야 신중 아니 나중에 제일서 봐. 고중알아서 봐 되게 갈래갈래 장난양 장야요 그랬어. Y dice, bueno, pues está bien, si por lo menos te sabes la mente principal y luego hay 51 factores mentales que se pueden ir estudiando. 아니 야 저시다 요네양 되게 es. 너리 되게 장난 나도 양 당고 장도 가고요. 얘네 장장에 얘네 너리 들래라 러지 텐데리샤스. Sí, al estudiar Lorik, al principio es difícil, pero si te mantienes y lo revisas y lo miras, pues puedes ir, irás avanzando. 아니 세바트가 그래도 es. ¿Y qué más preguntas hay? Yo un poco al Yo hilo de una lo que dice pregunta. Rubén, Ah, perdona, que a mí me pasa un poco lo mismo, se me olvida, no me cuesta retener, no sé si es un problema de memoria o de qué, pero a mí me cuesta ver como la relación directa entre todo lo que estudiamos y la experiencia de la vacuidad. O sea, no sé muy bien cuál es el hilo conductor o el camino que lleva después de toda esta teoría, ¿no? Cómo eso se traduce o cómo eso se lleva a la experiencia de la vacuidad. Que hay, 그냥 아주 no sé, 돈이 더 그랬어. 아니 음. 러리 따나 아니 돈이 또야 라 펜토 가리어레스. 나 뭐 펜토 예바다보 어떤 거 민도스. 알레 동의도야디 동의스는 유리스 로리사디 동의도베 로티기 코른디시 띵사브선르다 동의도베 로스 유단 유진이여와 유근안에 차시디 동의리스 유진은안에 차시디 로리스 세상 로다 유일라 잡았던데 잡아요레스 줄 타슈티 돈이레스. 이니 줄첸키 타슈티 돈이 또 별로. 디라. 뭐 네네 세상 로스야디당 동의리야 돼 저용단티 되레스 Bueno, la vacuidad es un objeto y la mente que comprende la vacuidad es una mente, una cognición. Entonces, entre todos los objetos, el objeto más sutil es la vacuidad y entre todos los objetos y entre todas las mentes, la mente más sutil es la mente que comprende la vacuidad. Y esta es una relación entre la comprensión de la vacuidad y la teoría de mentes. 다양하고 드래기 동반이 있어야 돼. 남사 거야 가고 있잖아요. 좀 대중들이 장신 섬잠 드라마원 더 대와 섬잠 엄마바 엄마벨로기 동리가 나왔대. 대나버지는 갈래 장단지로 왔어. Y luego después se estudia escuelas y ahí podemos poco a poco ir viendo la visión de la vacuidad de las distintas escuelas y la más sutil es la de Madhyamaka. entonces como ir conociendo las mentes que no son tan sutiles para diferenciarlas de la mente sutil que nos lleva a conectar con la vacuidad o a tener la experiencia de la vacuidad. Sería 근데 un poco esa 선상 idea. 아니 샘 렌서티 타모 다 라바니 레싱이 좀 라바 세발라테네 아니 샘 타모디 저기 도베 세랍기 샘 타모디 하고 기레스 디레베 뭐 데려야 돼. 제가
lo nalia namsha lo dama na mangu yo de shin lo ra kwe namsha da na ra zo de jo da ya lo de shin ba che ene ne ba jo de shung da jar ne ene samo tong ba ni ge ta wa lo ko le yo de lo ko ra nyam do la tong ba ni la ta ni re ni che to su yo de Sí, ahora el tipo de condiciones que tenemos, el tipo de mentes que tenemos las personas ordinarias, pues son más burdos y tenemos que ir utilizando y comprendiendo estas cogniciones, estas mentes más burdas que tenemos ahora y poco a poco pues ir transformando esta mente en una mente más sutil y después pues podemos estudiar teoría de escuelas y comprender la vacuidad y teniendo mentes cada vez más y más sutiles. da da Nan sochong la gora. oh Di sochong que chedo gora. ka wa la Lochong que chedo. oh tab da shera ni ga lo ya de namba san je be che na le tab gi kor de ene lori le to gi yore shera kor de lori le ta tu na lori le to gi yore En el budismo no solamente tenemos el lado de la sabiduría, también tenemos el lado del método. Entonces, tanto el lado del método como el lado de la sabiduría están contemplados dentro de la teoría de mentes. O sea, el método que son... ni na yang tab she she da yang ji che ya ro nga do ala do so so na ang bo che gri da ma do de yore se le lap che ne ang wo shin ba che che ne tama kala so da che no ko sam le na le chu bu do chi cha ye che ro a de ma yin ba che tari nga kala de so yin ene kala de so ya le ju je di ko do sen ya nyu to ne pe na chamba ni ji cha ju se ene 메다버도 베셔럽 다메도 베셔럽 동유도 베셔럽 세네 유뉴도네 에 니엘이야 종다지 진짜 전에양 저기가 Pero también hay dos maneras de acercarse a la práctica. Entonces dice que será igual que un cocinero, pues puede conocer bien todos los ingredientes y tener, digamos, ya la habilidad para mezclarlos y hacer buenas comidas, o si no, pues lo que puedes es simplemente aprender una receta cada vez que vas a cocinar y entonces miras a ver cuáles son los ingredientes de esa receta y haces esa receta sola. Entonces dice que será, pues, por ejemplo, pues vamos a practicar hoy la compasión y entonces estudiamos únicamente nada más la compasión, ¿no? Sin tener una visión amplia de todos los tipos de cogniciones. 단계 좀 되게 뭐 저기 공부 계지 시도해야 되는 송 야한테 대해서 들을 전에 송 야한테 전에 에 셜로가 지기양 송바해서 대버지야미 자신 겨 소바제 랑가 세미용수 디니 산제 때바인 신 최대의 개원 정원 되바 로조 시간들의 예 송바해서 Por ejemplo, el mismo Buda también, cuando dio sus enseñanzas, pues dio enseñanzas muy variadas, ¿no? Dijo, o sea, por ejemplo, dio los 84.000 sutras, ¿no? Hay 84.000 sutras y luego pues cada vez hay versiones más escuetas y de hecho al final hay una visión, una versión que es una sola estrofa, ¿no? Que es la de no cometas ninguna acción negativa, practica la virtud a la perfección, toma tu mente por completo. Estas son las enseñanzas del Buda, ¿no? 그러나 다들 지금 셜로가 지지도 지지랑 라이브 Gracias. 이제 진짜 Está 셜로가 bien. 지지나라 samlong nyamberi di digba masas ya de lore to samlong lori ginane nyamberi di digba masas samlo Por ya bo ejemplo, cho di en ya wa puso so ba che shos ujú. de Y do dentro de de esta, sanje ge che di rang ge sem de wa shen ba che ni sem ma de ba de de ba so ya di me che de yin sen lori shi che ne song de res por ejemplo, el Buda también dijo que
en esta estrofa, que es, digamos, un resumen de todas las enseñanzas del Buda, dijo, no cometas ninguna acción negativa. Las acciones negativas son motivadas por las cogniciones, por las mentes negativas, y debemos conocerlas, estas mentes, ¿no? Tenemos que saber reconocerlas bien. Y que es lo que vamos a ver cuando veamos los 51 factores mentales, veremos también las emociones negativas, todas ellas, ¿no? Luego practica la virtud a la perfección. También la virtud se basa en la mente. Entonces, las mentes que son virtuosas. Y luego doma tu mente por completo. Pues para poder realmente disciplinar tu mente tienes que conocerla. Y esta es la enseñanza del Buda resumida, ¿no? Any tale Jewish time. ¿Hay más preguntas? Sí. Sí, yo. Ana Lucía. Sí. Es de muy atrás en el curso, cuando vimos la cognición directa, hablamos así muy brevemente, casi nada más mencionado, sobre la cognición directa de imitación. Entonces, yo en el transcurso del curso he tratado de ponerlas dentro de alguna clasificación, pero me parece contradictoria, porque dice, ahora me he buscado el texto y dice, las cogniciones equívocas y convencionales, las cogniciones analíticas y sus derivadas, los recuerdos y el deseo manifiesto son cogniciones directas de imitación, y también lo es la confusión. Entonces, porque, por ejemplo, esto que hablaba ahora Rubén de recordar y todo esto, digo yo, vale, pues entonces, ¿dónde ponemos los recuerdos? Y siempre me lo pregunto, ¿eh? ¿Dónde ponemos los recuerdos en nuestras clasificaciones? ¿O dónde Vale. ponemos? Porque la confusión podría ser, pues, derivada de una percepción inatenta, que puede caer en la duda, y luego ya nos lleva a otro tipo de cognición que ya puede ser una presunción correcta o una cognición errónea, pero no me queda claro si es así, lo de O sea, esto, porque también la en el confusión. texto tú estás viendo Sí, la página 4. esta página que te dice las condiciones directas de eliminación está, o sea, por ejemplo, De hay un texto imitación. que dice las equívocas y convencionales, las cogniciones inferenciales y sus derivadas, los recuerdos, el Eso. deseo manifiesto, son condiciones directas de eliminación, y también lo es la confusión. Entonces, todas estas tú las estás incluyendo dentro de la división en 7, ¿no? Es eso. Exacto, cuando Pero hablamos de los cognición directa. recuerdos no sabemos dónde meterlos, ¿no? Dentro de esta Sí, división 7. exacto. Vale, Y la queda. confusión, también no sé si es La una confusión. cognición específica o si es un proceso, ¿sabes? O sea, Vale. Quédate con Luz. Que se la acaba tu tener. Que se la. Que se la. Que se la. Coge mi gacho. Que le voy a decir que es que no lo oímos. Es que ha cerrado el micrófono. Y el vídeo, todo. O sea, ni se le ve ni se le oye. Que se la. Que era caballo. Has caído. Que se les ha caído. Bueno, pues mientras tanto, Rubén, yo creo que es bueno. Mira, aquí está en la sala de espera. Que a lo mejor el juego eso te ayuda, porque con eso te recuerda las Tanda cosas una y otra tonda. vez, ¿no? Okay, Porque okay. la cosa es acordarse una y otra vez. O que se la si te lee. Que era This Jackie Mindón, gacho. Jackie Mindón. yeah. Tanda check do. Ah, Tanda me de. llamo todo. Ne sama tonga de so to tani dina che shirki mindo. Chance this magic things mindo tonga. Vale, Aina ke mindo. Gala te tupsi carbo chun chun yara. This sanem ne yung mindo ke enzati. Tani namji na Que, tide que, rudo. que dice que nos puede ver, que ve a la gente de uno en uno. Le digo que arriba hay una cosa como cuadraditos, pero que Okay, hay mare. como una cosa con 9 cuadraditos, ¿no? De tupsi chuchu carbo gu. Tupsi chi eso quiera. Tilne neuna. Entonces, namju ki te shirki mindo. Tiene que poner galería, que aparezca la Okay. galería. Tanda ke mare. Tanda digdo. Gallery chiore, gallery.
Galeri Nemna, dile gire. Si es que Galeri con que tiene o estás ahí o es muy difícil. Así en remoto conseguir que apriete lo que tú quieres. El botón que tú quieres. que madre. Chiva de Sustan, Chiva de Vale, Dangadish. Tiwa tire. Ana Lucía con me pare ripa ya voto. Con que te anetela ti sarchung di ngunsun tarnan ki napsa ki kapsu de la segiorera. Tultan kunso sebatan ani jeba jesu parle chung. Tentan ngonde Quando c'è che già, chawa. Ngunsun tarnan rabripche. Rabribje. Ani Ore, konti tenso kinane pena khasiti kwaso te lorin tutu yo la sakiores dinan tempati kawala sakores ani rabrib tempatan rabrib kawala sakores Tempata Rabribsa di Luri di Unane, Karel Showers, ani karichene min logare sembata ga and the diñe que Kalistin. ware kansina lorin tutu yo tan min distis loga yore ga konso tultan Ore, konso sebata Odi, Sada, Yeva Shadan, this Pendavaris. esto Yeva es Nangi distinto Nancy, Yeva Nancy Cheda Mendavaris. porque hay diferentes clasificaciones hechas por diferentes maestros. Entonces, esta clasificación se corresponde con la que ha hecho otro maestro. Por lo tanto, los nombres son distintos. Y además, pues también son objetos distintos, ¿no? Chambat Lavina, Chambat Gawana Rugursana, Cheshinan, so Cheshinan Rugurs. Cheshin Sobre said, todo, Nar la, me- Nagi Tombat, Young Yat Chambasin. la memoria, sobre todo, la podemos meter dentro de la cognición subsecuente, porque se refiere a algo que ya hemos percibido antes y que ahora lo recordamos, ¿no? O sea, que lo volvemos a traer a la memoria. Durum dig the Sumers. In the Cheshin in Deva Chambayins. Then the Jaga Kevin, the Cheshin Deva Chambayins at the Sumers. Chese tepa. ¿Care tepa? Deva Cham, two Deva Dignity Vale. Chamba. Entonces, la definición de los recuerdos que da Ketu Rinpoche es las situaciones del pasado. Son, las mentes que perciben las situaciones del pasado son recuerdos. Zolet, Lori Nis Yava Satua, Yava Chitanchi. O Dina Yang, Togbatan, Tome Chenuven and Chambatan, the Kong Chikarsa, Chambatan. Rabrib. Rabrib is among church and the Topelo, and Tommy Tiba, Wanshi Loxi, said in another. Loxi down, lot to do down, lot to me do Nigane, lot to me do Rabricing lot to me do this. Aging the Topelo, Nala, Chambata, to the lady, Topelo, Namdox, Topas. Y luego dentro de la división en dos, por ejemplo, los recuerdos, dentro de la división entre mentes conceptuales y mentes no conceptuales serían mentes conceptuales. Los recuerdos son conceptuales porque no lo estás viendo directamente. ¿Os acordáis que lo no conceptual tenía que estar el objeto directamente ahí, ¿no? Tanto en espacio como en tiempo. En este caso, los recuerdos, como temporalmente el objeto no está ahí, pues es un objeto, es conceptual. En cambio, la confusión puede ser tanto conceptual como no conceptual. Por ejemplo, las cogniciones erróneas sensoriales pueden ser confusión. O sea, ahí podríamos meter ese tipo porque te confundes, por ejemplo, por las orejas de un conejo con sus cuernos, ¿no? Entonces ves algo y crees que son los cuernos de conejo, ¿no? Por ejemplo. Pero también puede ser conceptual. Esta confusión puede ser tanto conceptual como no conceptual. Serían cogniciones erróneas, ¿no? Loxera, Rabri Manchavar, Loxe. Rabricing loss and Loxi. Sí, son cogniciones erróneas. La confusión es siempre cogniciones erróneas. O de Yava Mendava Mangos, Lori, Yava Chitanti. Entonces, es que ha habido muchos maestros que han hecho divisiones, con lo cual hay distintas divisiones y entonces
pues tenemos distintos nombres así, pero nosotros tenemos la nuestra. No os preocupéis. Pena dante tiwa ngazo zambuli na mi khare khare yore la na mi tarjo batang no jo batang ani changjo ba che che yan do sen ya miri jiwa chita kashi po chungju ji chungju miri tele chawa tele shunu dharma dharyo dengos ya jiwa chita mira do chama dina le Ujú. changdo yore jiwa chita. Entonces, es como, por ejemplo, imagínate que alguien dice, venga, vamos a hacer una clasificación de los seres humanos, ¿no? Entonces viene uno y dice, bueno, pues hay los seres humanos del este, los del oeste, los del norte y los del sur. Luego viene otro y dice, pues hay los seres humanos, pues los hay que son pequeños, que son bebés, que son infantes, que son adolescentes, que son adultos, que son ancianos, ¿no? O sea, como que se puede hacer diferentes divisiones, dependiendo de quién venga y decida hacer una división, ¿no? 어디 인자랑게 야고도 시장에 로리 된다. 아니 참바다라 브립다 또 저기 로디 빠져 송도로 지하도 저기 되고 그랬어. 로리 Que, 야오신 oye, 거랬어. que muy bien, dice que, que sabes que has aprendido muy bien y que le parece muy buena idea eso de que hayas querido incluir estas cogniciones que vienen aquí en esta cita de este texto dentro de la clasificación de las 7 cogniciones. Gracias, gracias. Pero 네. luego surgen más 신다. dudas. ¿Alguna otra pregunta? Diana, tatungati tiwa yosa. 오케이. 저희나 송로나. Que sí, que aquí estamos 지난주 las 갈래 preguntas que 바간. queráis. Vale, porque 지난주 luego 갈래 me surge la 바간. duda al escuchar la respuesta, porque dice, los recuerdos los podemos, son situaciones del pasado. Pero entonces la duda es, pero situaciones del pasado remoto, y remoto me refiero a no inmediato como lo que he entendido de cognición subsecuente, ¿sí? Sino, Ajá. por ejemplo, de ayer o de hace 2 horas o de hace un mes, porque según entiendo, y quizá estoy equivocada, por eso quiero aprovechar, la cognición subsecuente se da inmediatamente después de que hemos tenido una cognición directa sí, por ejemplo, una cognición sensorial y luego viene Claro, el primer momento, el segundo momento el ya es primer momento, cognición subsecuente, exacto, ¿no? pero son como Ah, inmediatas, ¿sí? Inmediatamente después de la primera, de la cognición directa, entonces viene la subsecuente. Grati, dile anta tu tempa korla kaisina tanda ki kela ki sumbati tanda ketu primpacheki. Ani tempati debene chul seba tabachi adesa. Yinean chipta que si ti chesere sunson. Yinean chese ti ngacho chipta ti chese ti tanye bo yongito no, pero que chitan botikora musu yipache, ani que chinyi pasun patenso ti chesera. Ina pena tempa manchuati ti nechu ti pece lo chingola ya mena tawa chingola ti tare mbola yupati. 그래. 이제 대한 내주디 유또 차이네. 얘는 챈벨로디 기그레스. 제전에 배는 유또 방법이 무슨이나다 제바이나다 방법이 또 이제 제라 모두네 컨티뉴어스나면도 되네. 얘는 양 버를 때스 마도체. 그것도 좀 템포전 맞아 샤이네. 계진이와래 양 전적으로 숨바시와 로직니 제라 로망부질량 전바게야 되요래. 그 세망가마지 장발했어. 제바이나다 무슨이나다 지금. Sí, una vez que hemos comprendido un objeto, ¿no? Con una cognición que comprende el objeto, que sea una cognición válida, ¿no? Una cognición válida es la que comprende un objeto, ya sea inferencial o directa, ¿no? Entonces hemos comprendido un objeto y una vez que lo has comprendido, a partir de ahora, cada vez que comprendes ese objeto, ya esa cognición ya no es una cognición válida, sino que es una cognición subsecuente y es, digamos, implica el recuerdo de
de esa primera comprensión. Y eso puede ser en el segundo instante de la comprensión, el tercero, o incluso aunque dejes de comprenderlo, como se ha quedado, digamos, una huella kármica en tu continuo mental de la comprensión de ese objeto, y mientras esa huella permanezca ahí, cada vez que apeles a ese objeto con un recuerdo, o con una vuelta, o con una percepción de nuevo, va a ser todavía una cognición subsecuente, porque se va a apoyar en esa cognición válida primera que tuviste, esa primera comprensión que tuviste del objeto, donde se formó tu concepto del objeto. Entonces ahí va a ser siempre un recuerdo. Da lo mismo que pase en un instante que pase en años. 아니야, 대박하셔. 봄자약이 띵제도 질러 잠바스는 라파요레스. 데 야 곰접되잖아 배주 당에서 와 잠바다 시신사지. 원디 Ah. 야 잠바디 야 뜻면하래. 와. 뭐 Y luego 미버 está, 잠바스. y 미비 luego cuando 잠바. cuando estamos meditando, a veces, cuando estamos haciendo una práctica de concentración, hay algo que nosotros le llamamos memoria, no le llamamos recuerdos, no le llamamos memoria, pero es que en tibetano es el mismo nombre, es Chempa. Chempa vale para tanto como recuerdos como para memoria. Y entonces nosotros usamos lo que llamamos la memoria y la vigilancia, ¿os acordáis? Que son como el lazo y el garfio, ¿no? Y entonces este tipo de memoria es un poco diferente, porque esta es... Karchen mindawa yinpa, 저단 잠바 이 제시 잠바 있는 제시 몇 잡라고요 말했어. donde porque este tipo de memoria no es una cognición subsecuente. Por lo tanto, la memoria no implica, o sea, que algo sea memoria no implica necesariamente que sea una cognición subsecuente. Pero un recuerdo yo diría que sí en español, porque claro, yo le he puesto nombres diferentes, ellos tienen una sola, porque ahí se están refiriendo a la memoria, o sea, la diferencia entre la memoria que utilizamos a la hora de la meditación, ¿no? Para recordar el 나도 objeto, para recordar que estamos meditando el objeto, que la 나도 녀마 perdón. 신에 게 베르무스테인 바스 랑진체 랑진 디셈로아 아니 에 파버데 잠바로아 철주디 시신노아 어두신 야니 잠바치샤나 디어레스 Entonces sí, esa es la cuerda del dibujo. Dice que os acordáis del dibujo del elefante y el monje que lo va siguiendo con estos dos instrumentos. Entonces, en un lado tiene una cuerda y el otro tiene un garfio. La cuerda es la memoria, ¿no? Es la que ata la conciencia al objeto. 야야 아니 샹다 투르베 알아 완제 동지어레스 매직 게라직 녀마 게라 쪽사오시었다 이르듯이 내주지 제제티었다 야나한테 가르레스 한국 녀마 내주도 가리나 아직 에 잡사 챙기스 말아 디스코아 빨라 간den지 제는 검지 잡다 네 태물을 세상에도 간den 저체다다 검제되니 다 말로 시작이 맞지 버렸어 쳔바스디아 쳔다르지리스 Ah, que la conagati 세상 sembratis yenson, gocho tiketi ani. 어 Dun 단다디 kantere. 근데 지루지기 지금에 예 자나 지지지 가르레 지지티스로 내주 냐마 내주지 네 디스코아 네 데스 간den체 네 알아 네 그거나 제나디 이 간den체 네 태용그리스 스멜로 지어레스 간den체장아서 섬다 만들지 샤리는 말이겠어 Ah, sí. 네 Entonces, hay una historia de un estudiante que le preguntó a su maestro, que le preguntaba qué era aquello que nos explicaste el otro día. Entonces el maestro no se acordaba y le dijo, espérate un momento, que voy a hacer mis oraciones y luego te contesto. Y entonces el ejemplo era porque muchas veces cuando estamos haciendo nuestras oraciones, pues no estamos concentrados, no tenemos esa memoria y esa vigilancia, y entonces se nos pasan todo tipo de cosas por la cabeza. Entonces es cuando esperaba acordarse.
저는 저 정하는 데 공자스도 대다 다만 채용 것도 ves. 나야 Entonces, 되게 vosotros también 상담을 cuando 봤어. estáis meditando, se os ocurren todo tipo de cosas. Pues sí, Sí, hay una 그래서 pregunta en el chat, si la pues sí. puedes leer, por favor. Ah, vale. 저래. A ver, dice, 이네 tiwachi ti yoresa. Ni el 오케이. logo. 야야. 좋나. Ah, que la ti, tanda ti goti, samuli ki goti dentro ti, ani sona mabusai saresa. 음. Ani ti peche yantoñi to yo sares. Ani tende socha, ngacho la karechine ma kya ka kikitos. 아니 건축 기왕 고마디 소나 마부녀년 디저디 단다 참아 참아 제 좋아다 치 레베스 니 텐데이나 니가 저 코로와라 문투네 대거래 베사 야야. 인장 좀 디안 계속 무시다도 쓰러. 아니 단다디 단다 저번에 거기 진이도 좀 오늘 전에 손음 사회 저걸 때네 그러나 년다도 제야 당 톱단도 첨부로 자야 돼 된대스. Sí, es una 손음 pregunta muy 그리고 됐어. importante, que por supuesto es su fama y su poder, pues son resultado de haber acumulado méritos. Son personas que han acumulado muchos méritos. 이내양 돈이도 여러 배 쓰려고 디 배세 가고 싶다랬어. 손음 여인에 돈이만 왜 그랬어. Pero no podemos decir con seguridad que hayan comprendido la vacuidad, porque hay mucha gente que tiene muchos méritos y no han comprendido la vacuidad. 제가 먼저 오늘 전에 그 돈음 싸웠다. 돈이도 배 셔럽 줄이 제사서는 먼저 오늘 전에 그 시딜 팸마마도 지금 너버 싸우니네 지금 말했어. Toñe, Toñe, 동의도 전주기 쌤다 대바한테 답단 제가 저놈 첨부지. 근데 집이나 오늘 전에 그 너버 지금 말했어. pero seguramente no, porque las personas que han comprendido la vacuidad y han meditado en la bodichita y tienen muchos méritos, seguramente no van por mucho que renazcan otra vez, no van a más que a beneficiar a otros seres, no los van a dañar. 내가 시 나는 축구 쇼차이네. 축구 자주 배샤디 배주 전화질다나 안 너버 첨부야 게 용도 왔어. Hay gente que a lo mejor se hacen muy ricas, personas que tienen mucho dinero y lo pueden utilizar para el mal, para hacer daño a los demás. 다 O sea, como 어, en vez de méritos, dinero, digamos, ¿no? Vamos. 가시 축구 쇼차버디 라나시 망볼 팬도 여버디 내한 치야 여러 왔어. También hay muchas personas que tienen mucho dinero y lo utilizan para ayudar a los demás. 어디에 대한 손음 써야 돼. 어디에 집어랬어. 소소 손음 요이나 라다시 그나 팬바다. 아 단대 팬바 인베이네양 소소 원슈로 충두잖아요. 디 샤나 너버게 되야 용그레스. Y lo mismo pasa con los méritos. Se pueden utilizar para ayudar a los demás o para dañarlos. 아셔 주나 손음 대단염도라 셔럽 개발치 힘도 주나 이때하고 잡지레스. Pero si acompañamos a estos méritos con la sabiduría especial, entonces va a salir muy bien. 여름지 잠샤죠 빼지지나라. 만조를 강에 쳐야지. 나보디베 레기 너버지레스. 이내양 심슈 차고 말해. 제 노조기 까르보게 벨레디양 먼저 매번에 요번에 자식을 따네 대조미야요 그래서 에만 까밀레기 투제면 대단도 박sam신도 대양 바바도 페도나 에너지가 상고미야 그래서 또 쓰려 또 숨어레스 Y su santidad el Dalai Lama nos dice que parche yona di len
napo sapeta de para Deburis, Lena, Tebure. Deburis, Tiene Claro, si otro tenemos de Umar, obstáculos y nos Harbo salen Grande las cosas mal, Bunea. nos encontramos con sufrimiento, pues esto es el resultado de acciones negativas que hemos cometido en el pasado, pero no nos debemos de desanimar porque si acumulamos acciones positivas y andamos en el camino, todo lo que hagamos va a tener, todo eso que plantemos va a tener un resultado, va a madurar. And then, Yan Zambulilia, the Sing Mongoya, Lam Sambudoya Mongoyas. Porque aquí en este mundo hay gente que está organizando muchísimo lío y muchísimos problemas, pero también hay mucha gente que se dedica a cosas muy buenas, ¿no? Y ayudar Mira, a las otras Mando personas. Tongi Dinal Deores. Nosotros estamos ahora en este mercado, en esta Or ciudad. Tongi Dinal in the Kiwa Toba Name Nazoyores, Lumade, Tamayores. Y entonces ahí en esta ciudad hay muchas cosas, hay cosas que son felices, otras, mucha gente que le está pasando bien, otros que están sufriendo mucho. Hay de todo. Gente Yene indiferente, seres. Yasho Carriores, Dene Jenny, Sem Sobda Diago Soja de Chibayina, when I know the Gene Taria Yovelangach to once. Pero lo bueno de esta ciudad es que si nosotros disciplinamos bien nuestra mente, pues ahí hay un camino que nos saca de todo lo problemático. Existe ese camino. Gade, Parasanga de Podi, Soha, said the one Janegi, Yavangomadi, Nogde, Gogodina, Tarna, one Janegi Tower is the Lelena. Entonces, a través de los 5 caminos representados por el mantra de Gate, para San Gate, Podi y Soja, podemos ir saliendo poquito a poco de este terreno tan complicado, de este sitio tan farragoso y llegar a la felicidad, que está ahí en la liberación arriba. Jezan Tarba said, Chilo Terra Nang Sem Getine Taria. Pero la liberación no es algo que tengamos que ir a buscar fuera de nosotros, sino que es una purificación interna de nuestra mente. And so Sola Nuba today, I was Tensona, Semji Shindali and Pendo Mongutu to a day, that Sajeda Chajusima to Namda and Chipares. Y si alcanzamos la liberación, entonces vamos a poder ayudar a muchísimos seres a eliminar su sufrimiento, como hacen los budas. Any Tavachik Danta Shashana. Bueno, vamos a hacer una pregunta y ya lo dejamos. Que se ha hecho tarde. Me say you me. Yo me interesa. Si no tenéis preguntas, pues nada, lo dejamos. Oh, the best to me say Minduna. And then go the Gadinga, the Paranga, the Sag, the somebody on the Shaggy is. Entonces, si no tenemos preguntas, lo dejamos en esta parte auspiciosa, que es la del mantra de Gate para San Gate. And the Gala, Chando, the Shuaji, or Taluris in the bed, top Bushudo, on your Bushudo, some Genian, some shoe tired, the Chomare. Kajeto to get Tonda Changbaina, the Jishuna, she just she will come, Lela Machabe, Love Joshi Mare, Sunati, Samley Shakures. Y que Tengo una pero, me pregunta, gustaría. Tensi, si puedo hacer. Ah, Perdona. vale, me gustaría deciros que no os desaniméis, que es verdad que teoría de mentes, pues que es un poco complejo y tiene un montón de terminología nueva, pero que, como dice Santideva, pues eso, que no hay nada que no se vuelva más fácil con la práctica y que sigamos avanzando, ¿no? Y estudiando.
Sandra, Ya, tío, tanda, chillosa. ok, ok. Sí, 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 muy bien. A ver, no tiene mucho que ver con teoría de mentes. Bueno, a lo mejor sí, tiene que ver más con la iluminación, porque he escuchado a algún maestro que a mí me ha desconcertado un poco, que cuando uno se ilumina, como todo es una ilusión, pues que de alguna forma todos o sea, como que todo desaparece, ¿no? Como que todo el mundo se ilumina. O sea, no sé, es como algo así. A mí me resultó muy raro porque estábamos un poco hablando de el camino del Bodhisattva y entonces me decían, bueno, pero el camino del Bodhisattva es muy lento. Es mejor iluminarte rápido, ¿no? Y ya digo, bueno, pero habrá que volver a ayudar a todos los seres, ¿no? Como decía Gesell. Y decían, no, no, porque una vez que tú te iluminas, todo es una ilusión y entonces de alguna forma todo lo demás de alguna forma es como se disuelve, ¿no? No, en la vacuidad, no hay realidad más allá de tu iluminación. Entonces, Que no, la eso me ti, desconcertó. gati lama chiki, sala chine, ni lama tenechi sun sonsa. Ani chanchu siempre lapti pe corpores. Ti Ajá, abuyo mares. Dele, ajá. dele Yoguchi. yagati, Ah, yes. dele yagati, lamsam chanchu toya la yagatos. Entonces, Dire, espérate, dire. porque no me ha quedado claro. El camino del Bodhisattva es muy largo. Entonces, ¿qué camino es el bueno? Es que no lo sé, porque a mí me sorprendió mucho. Es como, bueno, nosotros si nos iluminamos, te iluminas, no tienes que volver como bodhisattva, sino que en la medida que tú te Ah, iluminas, como todo es una ilusión que estás vale. construyendo Vale, tendés son mentalmente, tipe al iluminarte corpores. todo se disuelve, Mm, porque no hay Teche que nada la pe realmente, es toda una corpores gela. ilusión. Tendés mm. ani teche que la corpo impa ani impa mase ani janjar chuyon tugi mares. Sangiesana. Kaisena sangiesana chama toni dawachi tongires. Ani chama toni Eh, dawachi chama tonda den parabores. Tentu kapsu ani bila roboche go mares kaisena soso sangiesana ani mi chama chama nyamdu sangia dawares. ale, oh, Se tene ríe. son sons. Tendega Yo, tende dawachi kochu ngati kadena sancho. eh, eh, tadene, tese jimi kashe ta mune, kong da demba dine yungare, kashe kong shirami se mewache, kadu lab denye ya tende yungare kires. Ne, Que tese sí, la que kura, waje lab tata. algunas personas a lo mejor explican que teniendo respaldo en las escrituras y en el conocimiento, y otras a lo mejor pues dicen así lo que se les ocurre, ¿no? En ese momento. Ese na la kong Pero, yoba, dide son yores, tanda ganzo pero si dedwa, nos atenemos a las escrituras, es así como funciona. ya, je kona shin, dawajik chik yores. Dine sanje salan duele, je zonga be, dine sanje salan duele langa ni yores. Paro di chimbe tekwa Entonces, tang, sanga doji tekwa ni yores. para llegar a la budeidad, no a la liberación, sino a la budeidad, hay dos caminos. Dos caminos que son el camino de la perfección y el camino del mantra secreto. De, la, yo paro di chimbe tekwa lamde dine chen da, chanju sem ki ene kewa mongolo cho sagin chen, ene sanje ya lamla to tang Lele chen Entonces, lam teo el da camino tar budo chen do tan chores. de la perfección es más largo, es este que va haciendo vueltas así, y entonces es en el cual nosotros generamos el bodhicitta y vamos practicando las 6 perfecciones y poco a poco acumulando los méritos y es más largo así. Da sanga doji tewe lam sa ti tene shu na kapdu yado yamena mando. Tene chi tanga Y kapdu luego el shto ya camino tongde. del mantra secreto, no sé si lo veis aquí, es directo, ¿no? Es una línea recta para arriba o para abajo. Chi san khanda jan langa dini ni ga lo ne. Nga di jombo yor tile ne. Ya sapsa ma jan nyanga ya yoba chires. Tamzi Y pe eso sapsa musunga. lo que significa eso de que haya para arriba o para abajo es que es una práctica que nos puede llevar a la iluminación muy rápidamente, pero también tiene muchos peligros.
No, Pachiti Velam, Chanjusam Velam de tu Sena, Rimbu, Lolo Sena, Tanchiores. Y en Tamalesa Gunya cambio, Chipo Sanje Salalebiores. los dos caminos llegan a la budidad por igual, pero el camino del mantra secreto pues va poquito a poco, despacio y es más tranquilo y más fácil, digamos. La Sanje Sasun, Tsuyo Ayo Maresati, de Zavanina Mares. Y una vez que nos iluminemos, no es cierto que ya no podamos volver, Ahí se nos Sanje Sasun, Ninji Samjimi Javachavas. porque una vez que nos iluminemos, nuestra compasión es algo impensable, inmenso que es. Yada Ninji Yosa, Samjiki Tungele Jaya Tapsi Chigres. Y puesto que tienen una compasión inmensa, van a hacer todo lo posible por salvar a los seres del sufrimiento. Womuluruki Zawashiraki Tama de la Sanje Kadin Chen, Tabasuna, Kangi, Tokzi, Yesone, Tawa Tamse Pangbeser, Tambachun, Ters, Sanje Chana Chasegi Yusuma. Chana Sanje Jundi de Chana Sanje Savre. Trene, in a Simzilia Trevelam Temperes. Te Ninji Sibukunan Temperes, in a debate, Cachimus. Por ejemplo, tenemos unas oraciones de, de, de Nagarjuna, ¿no? que decía Kangi tuche nechune tawa tanche pampechi tampechini tenche pa Ambassador tampera tells tenche a kato Kodam de la to Sasser. Sawashiro, Tamdrum de Lay, Tamdruna tú, Lay. ¿no? Pachita. Vale, tela tú. Me postro ante el Buda perfecto. Me postro ante Gautama, quien movido por la compasión enseñó la sagrada doctrina para que abandonemos toda teoría. Esto aquí nos habla de cómo el Buda, ¿no? Fue por su enorme compasión que nos enseñó la sagrada doctrina para que nosotros también comprendiéramos la vacuidad, ¿no? Caín sangue chomdende con sanguera, ni te tu caso con peso, ¿verdad? Sanje Sane Yangar, Semjelia Lamden Becheto, con peso. Pues el Esane, Buda se iluminó y aún así, pues por compasión ayudó a los seres, ¿no? El Buda Gautama, nosotros entendemos que era un Buda, ¿no? Sandra, or porque Sanje, te decía que es que una vez que es un Buda ya no puedes ayudar a los seres porque solamente percibes la verdad última, ¿no? O porque para ti todos los seres son Budas. or Tini, Sanje Saran Soyun, I am Maris, Semjin Pen, Semjin Doshidu Marisati, Senche Maris. tanche sangue dao chi togire esa. Dangnan dao chi San, yores. and Jenna Sanje de one replic chavris. Kaisana, Semjin Sama Jena, Sanje son somebody. Entonces le digo, no, no es porque no puedan ayudar a los seres, porque solamente le ven la vacuidad, sino porque los veo a todos como seres iluminados, como decías, también una posibilidad, ¿no? Y me dice, bueno, entonces eh, la mente del Buda está confusa, tiene confusión, porque ve a los seres que no están iluminados como iluminados. Sanje Jumdi desin, Tamje Kamba singere, Semjin Yimba Tongere, Sanje Yimba Tongere, Sanje Entonces, Loka, como los Nagate. Budas son omniscientes, a los seres sensibles los ven como seres sensibles y a los Budas como Budas. Ina Ine gacho Alo Tongere, chanchala sangye tamcha sangye semchen tanche penati cheresi nanchin enjegiores danandawo. no, Dinero, Combe Negabia, the Devulam Jitsu to the Comia, your is, Ra. Ina Dilla Jumdim says, Mongolians, Nadandina.
Claro, y le digo, pero es que muchas veces tenemos nosotros que hacer la práctica de ver a todos los seres como, por ejemplo, Avalokitesvara, ¿no? Y me dice, sí, esto es una práctica que nosotros hacemos desde el punto de vista del Tantra, que se hace, que se ve el resultado, ver las bases, lo que vemos es lo que es el resultado de los caminos, ¿no? Entre las bases, los caminos y los resultados, y entonces pero eso tiene muchas razones para hacerlo y no es que estés confundido, sino que lo está haciendo con una intención. Ya, ya, ya. Vale, Bien, gracias. bueno, pues se ha hecho larga. Chava kari yang chigido yamado chazo ali lori di tes chakpo do chungudo na lori di samdere chiri shaji yang chupta dini ma chi samna yang chupte korchi nanda lori di yang lori dundu yawa lori sumdu yawa nisu yawa chin nyala lori nisu yawa di yang chisi kamna yang chigido res. Kacho, nisu lleva tachare, concho chama tachare, tanda gacho semchun gachu gachik de talla de pato. Okay, okay. And yang lori di chabat sugumendo na gore ma yang ya rob chendro na yang chigido res. Y dice que será que, bueno, pues si nos cuesta la teoría de mentes, pues podríamos pasar a escuelas o volver a verlo otra vez. Y yo le he dicho que por dónde íbamos, le digo, no, ahora vamos a ver los 51 factores mentales, que yo creo que eso es algo que estaría muy bien seguir, ¿no? Y terminarlo ya antes de entrar en escuelas. Gachina, chunga chunga chik, con yo tilde la botura. More, Ani re. ñembo tan cheñita, ¿no? Y ver las definiciones y los antídotos y todo, ¿no? 대야고도 그냥 참저 삼주 가리 그냥 먼저 저 송샤는 먼저 텔레바베 답시 제쇼 그래스 간다장 장저 도나체버디 어 제시물이라 대동양 습슈 마차베 거는 도나 못 튀는 숙제를 간 거데 제시물이스. Y bueno, que lo que queráis, que vosotros podéis hacer peticiones también y lo que veáis lo que os parece mejor. Pero que lo más importante es que no os desaniméis y que es muy bueno que lo que estáis haciendo, estudiando, y que estoy muy contento de que sigáis estudiando. 네. Muchas 오케이. gracias, Estela. 네, 오케이. 되는 거죠. 뭐는 Así 진짜. veré. 자주 심조는 뭐지? 마지 바나 Que la 제주지 preciosa 대와냐 bodhicitta 밤에와냐 nazca 고네 donde 고도 no haya 배워라. nacido, donde haya nacido, que no 아마 심제 desaparezca, 탐제 sino 대단 된주지 que 년도 aumente 탐제 más y 따도 más. 동안다 전주 Que 선박하나 수주 los 대다 군님은 도저로 seres 제 sensibles, nuestros padres y madres, tengan felicidad, los reinos inferiores que se vacíen y las oraciones de los bodhisattvas se hagan realidad. 산제를 소화답도 제대제지 처럼 세지 달을 띠무면 바라세네 가다 떼주 슐로도 봐 로드 법에 나와 제도 서디 모놈 페이지스 모두스 Eh, 산로메 타마테 관계 ah, 로드 세다데 y luego la oración de Sakyamuni para 자배양 것도 그렇게 que nos bendiga en nuestra práctica. 근데 되게 제가 세지 달을 띠무면 바라세네 가다 떼주 슐로도 봐 로드 법에 나와 제도 Sí, te lo diré. Ah, claro. Amoroso, que la luz de tu Gracias. sabiduría despeje por completo la neblina de mi ignorancia y tras comprender las palabras del Buda y sus comentarios, confiéreme la luz del intelecto intrépido. Okay, thank you, gracias. Gracias. Gracias a usted, Buenas Geshe-la. noches. Muchas gracias. Buenas Noches. noches. Ya. Que Buenas descanse. Muchas noches, gracias, Gisela. Princess. Okay, just muy bien. Ya, tanto chiquito, Adiós. okay,